en la popa. Esa palabra es bien importante, porque en la popa, cuando hablamos de barcos o hablamos de ese tipo de estructura, la popa es lo que estabiliza el barco. La popa es lo que estabiliza el barco en medio de la mar. Cuando hay tormentas, cuando hay situaciones, cuando la mar se está tratando de levantar contra el barco, la popa, su diseño es estabilizar el barco para que pueda llegar a puerto seguro. ¿Quién estaba durmiendo en la popa? Jesús. ¿Quién es nuestra popa? Jesús. Si nosotros tenemos a Jesús, Él es el que nos estabiliza para nosotros llegar al puerto seguro. No sé si lo vieron. Yo lo vi y el Señor me lo enseñaba de esa manera. Marcos lo vio en ese momento. Espérate, es que el maestro está en la popa, y si el maestro está en la popa, Él va a estabilizar todo para que yo llegue a puerto seguro. ¿Verdad? Y comparto eso con ustedes porque el Señor me ministraba con eso. Es que si tú estás conmigo, si yo estoy dentro de ti, yo soy tu popa, yo soy tu estabilizador, el que te va a llevar a puerto seguro. Porque solamente los que dormían en la popa eran los que navegaban el barco. Y Jesús estaba ahí. Y yo no sé, a lo mejor si esta semana, durante, ¿verdad?, lo que ha pasado de semana, has pasado una tormenta. A lo mejor física, a lo mejor mental. Pero te vengo a recordar que dentro de tu barca está el maestro. Dentro de tu barca está el Señor ahí en la popa, que va a estabilizar las cosas. Y después lo vemos que Él se levanta y le dice a la mar, cesa. Y le dice a la tormenta, calla. Estabilizó la atmósfera, estabilizó el ambiente. ¿Verdad? Yo no vine a predicar, pero quería compartir eso con ustedes. Porque a mí me ministró y me trajo a recordar que es que si el Señor anda conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor anda conmigo, todo va a estar bien. Voy a llegar a puerto seguro. ¿Verdad? Y le agradezco al Señor, ¿verdad?, que tenemos esta oportunidad de congregarnos. Oramos para poder comenzar. Padre celestial y Dios de la gloria, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres nuestra popa. Tú eres, mi Señor, Padre, que nos estabiliza en medio de la tormenta, Señor, Padre, para poder llegar a puerto seguro, Señor, Padre. No importando, mi Señor, que las olas estén altas, mi Señor, Padre. No importa la tormenta, mi Señor, si es categoría 5 o 6. No importa, Señor, Padre, porque si tú estás en nuestra barca, vamos a llegar a puerto seguro, Señor, Padre. Y hoy reconocemos, Señor, Padre, que hemos de llegar a puerto seguro, Padre. Solamente la tormenta lo que saca lo mejor de nosotros, Señor, Padre. Padre, tú nos permites vivir a lo mejor ciertas escenas o ciertas cosas en nuestra vida, Padre, pero es para sacar lo mejor de nosotros, Señor, Padre. Hoy, mi Señor, Padre, servicio de estudio, Padre, enséñanos, Padre, háblanos, mi Señor, a través de tu palabra, a través del devocional, Padre, a través de todo lo que vamos de hacer en esta noche, Padre. Lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión, Padre, lo hacemos, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor, Padre. Padre, mi Señor, mira a mis hermanos en la fe allá en las redes sociales, mi Señor, Padre, y aquí presente, Padre. Mira sus corazones, sus peticiones, Padre. Seas tú, mi Señor, supliendo cada una de ellas, mi Señor, Padre, porque tú eres el médico por excelencia, mi Señor, Padre. Tú eres el que tiene la provisión, Padre, para nuestras dolencias, Padre, para nuestro corazón, Padre. A lo mejor tú tienes la contestación, mi Señor, Padre, para nuestras preguntas, mi Señor, Padre, pero en tu voluntad, mi Señor, yo sé que tú has de hacer todas estas cosas, Señor, Padre. Padre, nos esforzamos día a día, mi Señor, Padre, para hacer tu voluntad, mi Señor, Padre, y que el reino de los cielos se manifieste aquí, mi Señor, Padre. Hoy, mi Señor, Padre, edúcanos, mi Señor, Padre, enséñanos más, mi Señor, de tu palabra, Padre, que podamos tener corazones dispuestos a aprender, mi Señor, del Maestro, Señor. Hoy, mi Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, soltamos toda carga, Señor. Padre, soltamos toda carga, mi Señor, Padre, que no nos pertenece, mi Señor, Padre. A lo mejor cargas que han tratado de poner sobre nuestros hombros. Hoy, mi Señor, Padre, las soltamos delante de tu presencia, Señor, Padre. Hoy, mi Señor, entregamos todo, mi Señor, Padre. Aún esas cargas que sí, a lo mejor me pertenecen, Padre. Pero como dice tu palabra, tu yugo es más liviano, mi Señor, Padre. Tu yugo es más liviano, mi Señor, Padre. Padre, y hoy, mi Señor, entramos delante de tu presencia, Señor, Padre, para glorificarte y honrarte, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Padre, hemos reconocido que tú eres el protagonista de nuestra vida y de este servicio, Señor, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
ese aplauso es para Cristo, déselo fuerte, fuerte, fuerte. Le damos gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, esta noche estar aquí juntos, unánimes, como hermanos, como iglesia, como congregación, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que, como estaba diciendo el amado, ¿verdad?, nosotros poder depositar esas cargas delante de Él, que Él pueda darnos esa fuerza, esa fortaleza, como estuvimos hablando en la casa de Katy. Gracias, Katy, a Denny y a Shakira, a Lian, ¿verdad?, por ese hermoso culto, permitirnos, ¿verdad?, llegar hasta su casa. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa, fue de bendición para nosotros, así que somos más que agradecidos como pastores y ustedes como familia, ¿verdad?, tenerlos aquí. Así que le damos gracias a Dios. Así que usted conéctese en esta noche, ¿verdad?, para que Dios renueve su fuerza. Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Efesios 6:10 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. El poder del Señor es el que nos fortalece de día a día, pero nosotros tenemos que buscarle, nosotros tenemos que ir en la intimidad, nosotros tenemos que ir ante su presencia para que Él pueda fortalecernos, ¿verdad? Reconocer que somos débiles, que nos cansamos, pero Él, a la vez que nosotros vamos a su presencia, Él renueva nuestra fuerza. Así que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos y bendiciones allá a la distancia a todo aquel que se está conectando. Le damos gracias, Señor, en esta noche, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios amado, Padre de la gloria, Señor, porque aún en medio del cansancio, Padre, te damos gracias, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, sé tú renovando fuerzas, Padre de la gloria, Señor, fortaleza, Padre, a cada uno de nosotros, Padre de la gloria, Señor, con en el corazón el querer como el hacer, Padre de la gloria, Señor. Gracias te damos, Padre, adoramos, adoramos, adoramos. Con tu amor.
con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, porque Él es el que nos perfecciona en nuestra debilidad. Salmo 29:11, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Reciba la paz del Señor. Reciba la paz en esta hora. Reciba la paz en sus corazones. Reciba la paz en sus mentes. Reciba la paz en sus hogares. Reciba la paz, les dice el Señor en esta noche. Señor, que seas tú, Padre de la gloria, Señor, supliéndonos, Padre, de esa paz. De esa paz que tanto necesitamos a veces, Padre de la gloria, Señor. Rodea a tu pueblo de la paz, Padre. Rodea a tu pueblo de la paz. Que puedan sentir esa paz en sus corazones, Padre. Y aún a la distancia en sus hogares, Padre. Aún en sus sueños reparadores, Padre de la gloria, Señor. Que puedan sentir esa paz, Padre de la gloria. Pero aún en nuestras mentes, Padre de la gloria, Señor. Que a veces la tenemos tan cargada de pensamientos, Padre de la gloria, Señor. Que seas tú, Padre de la gloria, Señor, poniendo paz, Padre de la gloria, Señor. Gracias te damos, adoramos al Rey de Reyes y Señor de señores en esta noche. Los que están conectados allá a la distancia, reciba paz, les dice el Señor. Gracias, Dios. Adore. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame
nos viste, Señor, en el lodo cenagoso, y aún así, Señor, extendiste tu mano, Padre, y nos sacaste de ese lugar oscuro, Señor, Padre. Hoy, Padre, hoy volvemos, mi Señor, a ese lugar, mi Señor, Padre. Hoy volvemos a ese lugar, Padre, a tu presencia, Señor. Tú siempre A ese lugar, Padre, donde hemos escuchado tu voz, tú Señor. has sido un padre fiel. Hoy vamos a nuestro Padre, mi Señor, a sus brazos, mi Señor, Padre. Hoy nos despejamos, Señor, Padre, de toda maldición, Padre, que a lo mejor nos ataca, Señor, Padre. Hoy nos sacamos, mi Señor, Padre, todo lo que nos impide entrar delante de tu presencia. Hoy, Padre, sacamos fuera, Padre, todo diseño contrario del enemigo, Padre. Hoy lo sacamos fuera, Padre. Padre, porque en tu presencia todo es nuevo. En tu presencia suceden milagros. En tu presencia está lo sobrenatural, Padre. Hoy, Padre, yo vuelvo a ese lugar, Padre, porque tú le has dicho, Padre, que tenemos libre acceso delante de tu presencia, Padre. Hoy entramos como hijos, Padre, porque hemos reconocido que el Señor está en nuestra barca. ¿Y quién contra mí si Él está conmigo? Ella siempre me limpiará. Es tu palabra, 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 es tu palabra. Llévame a un lugar Padre, llévanos a ese lugar, Señor, donde es solo tú y yo, Señor, Padre. solos tú y yo. Disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Gracias, Señor. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Padre, llévanos a ese lugar nuevamente, Señor, Padre, a ese lugar de encuentro, Padre, a ese lugar, Padre, donde tú, mi Señor, Padre, nos hablaste por primera vez, Señor, a ese lugar, Padre, donde nos hablaste, Padre, donde nos sellaste con tu Espíritu Santo, Señor, Padre, a ese lugar hermoso, Señor, Padre, donde tuvimos, mi Señor, nuestro primer encuentro, donde se desató, Padre, nuestro primer amor, Señor, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos viste en medio de la tormenta, tú nos viste, mi Señor, en medio de la tempestad, Padre, tú nos viste, Señor, Padre. A veces pensamos, Señor, Padre, que no nos ven, mi Señor, Padre. A veces pensamos que pasamos las tormentas solos, a veces pensamos que pasamos la tempestad solo, pero tus ojos están puestos sobre nosotros, Señor, Padre. Pues tus ojos siempre han estado ahí, mi Señor, Padre. Tú siempre has estado al cuidado de tus hijos, Señor, Padre. Y hoy, mi Señor, Padre, tú nos recuerdas, mi Señor, ese lugar hermoso, Señor, que se llama tu presencia, Señor, Padre. Hoy tú nos recuerdas ese lugar hermoso, Señor, Padre, que se llama tu presencia, Señor. Y damos gracias, Señor, Padre, porque no te has olvidado de nosotros, Señor. Y damos gracias por tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y con ustedes, nuestro hermano Shaquille, que tiene el estudio de la noche. Tengan oídos prestos a lo que el Señor ha de hablar. Usa este. Que era lo que el Señor va a hablar a través de nuestro hermano Shaquille. Les bendigo con ustedes, Shaquille. Amén. Bendiciones a todos. Si ese aplauso es para mí, está bien. Pero yo creo que cuando tú reconoces que has llegado al lugar correcto, ciertamente la presencia del Padre se tiene que hacer palpable sobre este lugar. Como diría esa alabanza, como diría esa adoración. Qué hermoso momento es poder contemplar con su hermosura. Qué hermoso momento es poder tener un encuentro y un choque cara a cara con la cruz, cara a cara con el Maestro, que me haga recordar lo importante y lo valioso que yo soy para Él. Así que en esta hermosa mañana, en esta hermosa noche, discúlpenme, es la costumbre. Yo no sé cómo usted vino, ¿verdad? Y llegó a este lugar. Yo no sé con qué necesidad física, yo no sé con qué necesidad espiritual. O yo no sé si tú, ¿verdad?, viniste a este lugar con alguna petición en tu corazón que aún no has visto cumplirse en tu vida. Pero desde hace 2 días el Padre me llevaba inquietando, ¿verdad?, con este tema del cual les voy a estar hablando. Porque ¿sabes qué? Alrededor del mundo hemos visto
muchas cosas, ¿verdad?, que están pasando y muchas cosas que están aconteciendo. Pero qué bendecidos somos que el Padre ciertamente ha preservado nuestra vida. Qué bendecidos somos que ante todas esas cosas del mundo que están sucediendo y que están pasando, el Padre ha tenido el cuidado completo y el cuidado correcto sobre ti y sobre mí. Yo no sé tú, pero tú hoy, en esta hermosa noche, yo lo alabo. Porque ciertamente Él ha sido el que ha preservado nuestra vida. Y yo creo que cuando tú reconoces que tú vives y que tú estás aquí por y para Él, ciertamente su presencia lo es todo para nuestra vida. Y esta es una razón válida para adorarle y exaltar su santo nombre. Y hoy, ustedes, mis hermanos en la fe, y aquellas personas que nos están viendo en Facebook Live, hoy, ¿verdad?, quiero soltar una palabra, quiero soltar, ¿verdad?, ese estudio que Dios me ha entregado bajo el tema Hosana, nuestro Rey ha llegado. Lo voy a volver a repetir porque yo creo que estamos dormidos. El tema de esta noche es Hosana, nuestro Rey ha llegado. Y cuando llega el Rey, es que el Rey siempre llega, nuestro Padre siempre llega a interrumpir cosas que estaban pasando, pero que cuando Él llega al encuentro, todo tiene que pasar y todo tiene que acontecer. Así que si tú en esta noche viniste con alguna necesidad, hoy quiero decirte que hoy el Rey ha llegado al encuentro para tocarte, para sanarte, para restaurarte, para liberarte, pero sobre todas las cosas para dejarte saber una vez más que Él te ama y que tú eres su hijo. Y hoy el tema bajo Hosana, nuestro Rey ha llegado. Y algo, ¿verdad?, bien interesante que nos habla en la palabra en Mateo 21 del 8 al 10, dice de la siguiente manera: que cuando llegaba Jesús a la ciudad, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino para que el Rey pasara. Entonces, este punto es bien importante y me llama mucho la atención, porque los mantos en aquella época y en aquel tiempo equivalía a rendir lo más valioso que uno tenía para que el Rey pasara sobre ello. En esta noche, hoy, ¿qué tú tienes para rendir? Hoy, ¿qué tú tienes para entregarle al Padre? Porque ciertamente el Rey ha llegado a tu vida. Y también dice que otros cortaban ramas de los árboles, y en otras versiones, ¿verdad?, dice palmeras, y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero en la Biblia también menciona, en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo. Así que en esta hermosa noche, permítele al Padre abrirle la puerta de tu vida, abrirle la puerta de tu corazón. Porque ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces el Padre quiere trabajar contigo y conmigo, pero muchas veces queremos que Él trabaje con nuestra puerta cerrada. Y ciertamente en esta hermosa mañana el Padre dice: abre la puerta, porque cuando abras la puerta, yo voy a estar contigo, yo voy a cenar contigo, y hay algo que yo tengo que hacer, y hay algo que yo tengo que realizar a tu favor y en tu familia. Así que ábrele las puertas al Padre para que Él pueda derramar de su gloria sobre ti, y que sin importar cuál sea tu necesidad, sea Él sanándote o cumpliendo la petición que por muchos años has tenido en tu corazón y que aún no la has visto hecha sobre tu vida. Para aquellos que les gusta anotar, en el significado bíblico, la palabra Hosana es una exclamación de júbilo que significa: sálvanos, te rogamos. Lo voy a volver a repetir para aquellas personas que les gusta escribir. En el significado bíblico, la palabra Hosana
que se escribe H-O-S-A-N-N-A. El significado bíblico de la palabra Hosana es una exclamación de júbilo que significa: sálvanos, te rogamos. Lo vuelvo a repetir una vez más. En el significado bíblico, la palabra Hosana es una exclamación, hasta ahí estamos, de júbilo, que significa: sálvanos, te rogamos. ¿Ahí lo tenemos o lo repito una vez más? Sí. Okay. Y originalmente, ¿verdad? Es una súplica de auxilio y salvación, como era establecida en el Antiguo Testamento. Originalmente, una súplica de auxilio y salvación, como era establecida en el Antiguo Testamento. Y con el tiempo, en el Nuevo Testamento, representaba una expresión de alabanza y aclamación, especialmente durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ahora bien, este significado de la palabra Hosana me llama mucho la atención, porque en el Antiguo Testamento significaba: sálvanos, te rogamos. Y es que para que una persona le diga a otra persona Hosana, que significa sálvanos, es porque ellos tienen que reconocer el manto y lo que verdad, en este caso nuestro Rey Jesús podía hacer y podía realizar en cada una de sus vidas. O sea, tú no le vas a decir a cualquier persona: sálvanos, te lo rogamos, si no tiene ningún poder. Cuando tú vas a la persona correcta, cuando tú vas a la persona indicada, es porque tú entiendes que de él sale un poder tan supremo que te permite suplir la necesidad que tú y yo muchas veces cargamos y tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro corazón o en nuestra familia. Así que, ¿verdad?, ese es el significado bíblico de la palabra Hosana. En cuanto al significado de la palabra rey, significa, en la Biblia, la palabra rey representa una figura de autoridad, poder y responsabilidad. La palabra rey en la Biblia representa una figura de autoridad, poder y responsabilidad. Lo vuelvo a repetir una vez más. La palabra rey en la Biblia representa una figura de autoridad, poder y responsabilidad. Vuelvo a repetir una vez más. Ahí estamos. Okay. Y verdad, para las personas que están llegando, estamos bajo el tema Hosana, nuestro rey ha llegado. Entonces, en esta hermosa noche, yo no sé cuál sea tu necesidad. Quizás a lo mejor tu necesidad es como la mujer del flujo de sangre que tuvo que ir hasta el maestro y tocarle el borde de su manto para que entonces él pueda decir que a causa de ella poder salió de él. O como los 10 leprosos donde le gritaban: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros, hasta que llegó Jesús y los limpió. O como el ciego Bartimeo donde decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesús llegó y los sanó. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención de estas historias, los cuales, ¿verdad?, lo hablé desde el principio, y es que independientemente de las diversas, ¿verdad?, enfermedades, circunstancias o procesos por los cuales cada uno de ellos se encontraban, no fue impedimento para poder llegar a los brazos del Rey, porque reconocían que de él salía el poder, que únicamente él los podía sanar. Ahora te pregunto yo, ¿tú estás dispuesto a dejarlo todo para ir a los brazos del Rey y que ciertamente tú puedas recibir tu milagro?
Yo creo que hoy es la noche correcta. Vuelvo y te lo repito, no porque te lo diga yo, porque de mí no sale ningún poder, pero yo reconozco que ciertamente hay uno que me ha dado el tema. Y si Él me lo ha dado es porque Él quiere que tú corras al Rey que desde un principio Él te llamó y Él te ha escogido. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, cuando Jesús llegó, donde, ¿verdad? Al principio les mencioné que cuando Él llegaba, la multitud tendía sus mantos en el suelo o muchos buscaban las palmeras. Ahí pasaba algo también interesante. Y es que como todo y como en la actualidad, cuando el Rey llegaba, habían distintas reacciones de las personas. O sea, en palabras clave, no todo era bonito. No todas las personas lo iban a recibir con amor. No todas las personas lo iban a recibir con gozo. Pero a eso vamos, para que me puedan entender. Primero, estaban aquellas que, como anteriormente les hablé, que era la multitud que lo recibían con gozo y fe, el cual gritaban a viva voz, Hosana, y extendían sus mantos y ramas. Y estos representaban a los que conocían a Jesús como Rey y Salvador y sabían que Él era el único que podía saciar su necesidad. Lo voy a volver a repetir para aquellas personas que les gusta escribir. Habían, ¿verdad? En este momento cuando Jesús llegaba, ¿verdad?, a la ciudad, distintas reacciones de las personas. La primera de ellas, que eran aquellos que la multitud lo recibían con gozo y fe, el cual gritaban a viva voz, Hosana, y extendían sus mantos y ramas. Y estos representaban a los que reconocían a Jesús como Rey y Salvador y sabían que era el único que podía saciar su necesidad. También estaban aquellos en la ciudad que no sabían ni tenían idea de quién era el que llegaba, preguntando, ¿y quién es este? En Mateo 20, y eso lo dice, ¿verdad? En Mateo 21:10. Y estos son el tipo de personas que toman a Jesús como una figura histórica o religiosa sin darle importancia personal. Es decir, eran las personas que cuando el Rey llegaba a la ciudad era como que llegó cualquier persona. No, ¿verdad? No reconocían la gran persona que había llegado el Maestro, que había llegado el Mesías, que había llegado el que podía cambiarlo todo, que había llegado el que podía suplir su necesidad, el que podía cambiar el panorama de lo que estaban pasando. Ahora, ¿con cuál de estos tú te vas identificando? Y es bien importante, ¿verdad? Luego de estudiar estos distintos tipos de personas, es que también existían los religiosos. ¿Y cuáles son estos? Los religiosos que se oponen, el cual nos deja saber que los fariseos se molestaron al ver a la gente alabando a Jesús. Y estos representaban a quien por orgullo, tradición o miedo a perder poder rechazan a su reinado. Porque déjame decirte que mientras tú te encuentras con un gozo, que mientras tú te encuentras con una alegría, que cuando tú te encuentras firme, alabando y exaltando el nombre de Dios, porque reconoces que de Él sale poder, hay gente que va a decir, pero en serio que tú lo estás adorando, pero en serio que tú lo estás exaltando, oh, es que en serio que de Él puede salir poder. Pero es que cuando tú crees firmemente en aquel que te ha llamado, cuando tú crees en aquel que desde pequeño tuvo cuidado sobre ti, cuando tú crees en aquel que pudo cambiar todo panorama, que pudo cambiar toda circunstancia, que pudo sanar quizás a tu familia, que pudo sanar quizás a tu hermano, ciertamente tú tienes que adorarle y tú tienes que exaltarlo, porque tú reconoces que tú no estás adorando a cualquier persona, tú estás reconociendo que tú estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te lo voy a volver a repetir,
Pero es que cuando nosotros reconocemos quién es Jesús, ciertamente de nosotros tiene que brotar una alabanza y una adoración que estremezca los cielos y que pueda provocar que el milagro que tú tanto necesitas, que el milagro que tú tanto esperas, pueda llegar a tu vida. Ahora bien, cuando el Rey llega, no tan solo es para suplir nuestra necesidad, sino también para dejarnos saber que como hijos de un rey también somos coronados. Porque déjame decirte una cosa, no somos hijos huérfanos, no somos hijos de aquel, somos los hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos hijos de aquel que entregó todo en la cruz. Somos hijos de aquel que entregó su todo para que tú y yo estuviéramos aquí hoy día. Y con esto, ¿verdad?, lo podemos afirmar en Génesis 1, del 26 al 27, donde dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio autoridad sobre la creación. El segundo punto, ¿verdad?, es que somos hijos del Rey. Y eso se encuentra en Juan 1:12, donde afirma: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y si nuestro Dios, nuestro Jesús, es un rey, entonces quiere decir que nosotros, por herencia, también somos coronados. Linaje escogido somos. El punto número 3. Somos reyes y sacerdotes. Y eso se encuentra en Apocalipsis 1:6, donde dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y también en Primera de Pedro 2:9, donde se nos llama, como anteriormente les mencioné, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El próximo punto es esperanza futura de la coronación. Y aquí es donde Pablo habla de la corona de la justicia, que recibirán los que aman a la venida de Cristo. Y Santiago 1:12, donde menciona la corona de la vida para los que perseveran. Así que a lo mejor la circunstancia y quizás la necesidad está abrumando tu vida, pero persevera, porque a aquellos que perseveran les llegará la corona de vida. Y como existe lo bueno, también está lo malo. Así que ahora les estaré mencionando qué cosas provocan que nuestro rey no pose sobre nuestra ciudad o que no nos permita que nosotros podamos ser coronados. Y la primera es la incredulidad. En Marcos 6, del 5 al 6, dice que Jesús de Nazaret no pudo hacer allí ningún milagro. Llegó a sanar pocos enfermos por la incredulidad de ellos. Ahora, no provoquemos que tú y yo, a causa de la incredulidad, Jesús no pueda hacer el milagro que tú y yo queremos ver en nuestra vida. Porque como había escuchado anteriormente, la falta de fe cierra la puerta al que Cristo puede obrar en nosotros. Otra de las cosas, ¿verdad?, por las cuales podemos provocar que Jesús no pose sobre nuestra ciudad o que no nos permitan ser coronados es el pecado no confesado. Y eso se encuentra en Isaías 59:2, donde dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Lo que quiero decirte es que cuando nosotros vivimos en pecado sin arrepentimiento, Isaías 59:2, que ahí es donde menciona que cuando se vive en pecado sin arrepentimiento, se interrumpe la comunión con Dios y se impide el que Él pueda obrar en nosotros con plenitud. El punto número 3 es el orgullo y la autosuficiencia. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes.
Así que provoquemos, ¿verdad? Que con nuestro corazón, pues Él lo pueda hallar, ¿verdad? En gracia y en humildad, para que nosotros podamos recibir su visita y de paso su poder. El punto número 4, la falta de obediencia a su palabra. Y en Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que provoquemos, ¿verdad? Que por nada ni nadie, ¿verdad?, ocurra una desobediencia. Ciertamente, ¿verdad?, que nuestra obediencia siempre sea alineada a Él. La falta de obediencia a su palabra. Entonces, luego de estos puntos, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer para ser coronados por el Rey? Primeramente que todo, el provocar que el milagro de Él pueda suceder sobre nuestras vidas. Porque cuando existe la incredulidad, cuando muchas veces existe el miedo, no le estamos dando cabida para que el Padre pueda entrar a nuestra vida, pueda posar sobre nuestra casa y pueda hacer lo sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Y una de las cosas, ¿verdad?, que podemos hacer para que el Rey para que nosotros podamos ser coronados por el Rey, es amar a nuestro Dios y permanecer fiel a su palabra. Ya que en Apocalipsis 2:10 dice: la perseverancia en medio de pruebas nos lleva a esa recompensa. Punto número 2. El vivir en santidad y en obediencia. Ya que en Juan 14:23 dice: el que me ama a mí, mi palabra guardará. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Rey, demuestra, ¿verdad?, la lealtad y el compromiso sobre todas las cosas que tenemos con Él. Porque, ¿verdad?, en la actualidad, el ser un rey no va por encima sin antes tener un compromiso, sin antes tener una vida recta, sin antes seguir, ¿verdad?, unos puntos y unas normas que ellos establecen. El punto número 3 es servir humildemente. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, podemos entender que así como Jesús fue humilde, y a pesar de que era un rey, a pesar, ¿verdad?, de que nadie se igualaba a él siempre fue humilde. Y él, ¿verdad?, no tuvo problemas. Si había alguien enfermo, él iba. Si iba alguien endemoniado, él iba. Porque, ¿verdad?, cuando nosotros podemos, ¿verdad?, conocer la vida de Jesús, ciertamente podemos conocer un Jesús que no tuvo límites con ninguna persona. Y esto, ¿verdad?, lo hacemos rema, ¿verdad?, con el versículo 1 de Pedro 5:4, donde dice: promete a los pastores y líderes fieles la corona incorruptible de gloria. Porque el servicio humilde al prójimo siempre será valorado por el Rey. Ahora, quiero que me acompañen a 2 de Crónicas 34, del 1 al 7. 2 de Crónicas 34, del 1 al 7. Cuando lo tengan, pueden decir amén. 2 de Crónicas 34, del 1 al 7. 2 de Crónicas 34, del 1 al 7. Segunda de Crónicas 34, del 1 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la historia, ¿verdad?, de Josías, el rey de Judá. Dice: Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su
reino duró 31 años. Lo voy a volver a repetir. Josías comenzó a reinar desde los ¿cuántos años? Punto importante. La capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró 31 años. Dice que Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de los 16 años, el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después, comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal. También quitó las imágenes de la diosa Astarte, las imágenes y los ídolos que habían por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que destruyeran todo eso hasta hacerlo polvo, y que luego esparcieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios en ellos. Después mandó a quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses, y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención, y es que la Biblia menciona que este rey comenzó a reinar desde los 8 años. Entonces, qué interesante eso, ¿verdad? Que Dios no mira condición de persona, Dios no mira necesidad de persona, Dios no mira la edad de la persona, simplemente Dios se fija en un corazón, porque simplemente se basa de un corazón fiel, de un corazón agradable y humilde a su presencia, para que pueda establecer lo que el Padre quiere establecer a través de él. Así que tú y yo, ¿verdad? Si hay algo que tenemos que aprender de él, es que para tú y yo poder asumir las responsabilidades que Dios tiene con cada uno de nosotros, ciertamente tenemos que tener un corazón recto delante de él y de su presencia. Y eso, ¿verdad? Como antes lo mencioné, donde menciona que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es decir, que no siguió el mal ejemplo de su padre ni de muchos reyes anteriores. Hay algo que me llama mucho la atención, y es la búsqueda de Dios desde joven. Pues dice, ¿verdad?, que en el año 8 de su reinado comenzó a buscar a Dios. Y ¿verdad? Y en otro versículo más adelante dice que ya a los 20 años empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de ídolos. Pero lo más que me llamó la atención y lo que ha catapultado mi vida es que dice que aún a los 8 años él pudo derribar altares paganos, destruyó imágenes idolátricas y purificó el templo. Fue un líder que devolvió al pueblo a la adoración del Dios verdadero. Así que si un rey de 8 años pudo, ¿verdad?, provocar cada una de estas cosas, ¿cuánto tú y yo a la edad que tenemos podemos provocar algo mayor? Porque dice en la palabra que cosas mayores que pasaron en la Biblia tú y yo veremos. Pero para eso tenemos que provocar que lo sobrenatural del cielo pueda suceder. Y uno, ¿verdad? Y parte de la importancia de esta historia es que, como dije, no importa la edad, Dios puede usar incluso a un niño para hacer grandes cosas. El hecho de cuando vayamos a liderar, que lo hagamos con rectitud, porque significa apartarnos del mal para provocar que lo sobrenatural del cielo pueda suceder. Y lo más importante de todo es que la palabra de Dios tiene poder para traer y hacer un avivamiento sobre este lugar y sobre cada uno de nuestros corazones. Así que espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición este estudio. Fue algo corto, pero yo creo que cuando el Padre establece una palabra, ciertamente lo sana. El Rey ha llegado. Hay algo que tiene que ocurrir sobre nuestras vidas.
Así que espero que haya sido de bendición y Dios les bendiga mucho. Aleluya. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte a Shaquille, pero también al Señor. Gracias por ese corto estudio, esa palabra. Si tienen preguntas, dudas, este es el momento, ¿verdad? O aportaciones sobre el tema. Sobre el tema lo pueden hacer ahora, ¿verdad? Antes de continuar con lo demás. Dios les bendiga, iglesia. Una de las cosas que Shaquille estaba hablando, que a mí me fascina el tema, es servir humildemente. Entre más altos los estatutos donde Dios nos ponga, por no decir posiciones, hay que ser humilde. No es para nuestro propio beneficio, es para cuidar, velar, proteger, enseñar, dirigir a los que están a nuestro cuidado. Mientras más servimos, más autoridad vamos ganando, y a veces eso no lo entendemos. Mientras más uno cubre la necesidad del otro, mientras más uno trata de proteger, de cuidar a la otra persona, uno va ganando terreno y uno va ganando autoridad. Y lo digo por la experiencia en el trabajo. Aún antes de yo ser sargento, pues eso corre en la sangre cuando a uno le gusta servir. Y aún antes de ser sargento siempre me ponían, ¿verdad?, en la posición de supervisar sin ser sargento. Y yo lo hacía con mucho cuidado, con mucha humildad, y yo sabía y entendía que era para proteger, era para cuidar y para cubrir las necesidades de ese personal que estaba bajo mi cargo. Y aún sin tener, o antes de darme los rangos, ya ellos me decían sargento. ¿Por qué? Porque eso se gana. Eso cuando uno sirve sin, ¿verdad?, esperar nada a cambio, cuando uno cubre ese tipo de posiciones sin beneficiarse uno mismo y para beneficio de uno, esas son las cosas que pasan. ¿Quién más que quiere aportar? Denis quiere aportar. Eso se llama operar sin el título. Tú operas. Tú no necesitas el título, tú operas. Y las personas ven el fruto de lo que tú estás operando. Denis. Muy bueno, varias personas aquí saben, más mi familia que nadie, ¿verdad? Pero yo estuve un tiempo donde realmente yo conozco a Jesús fue a través de un grupo de jóvenes que se abrió en casa de quien fue en su momento mi pastora. Hubo un momento donde los líderes, ¿verdad?, se fueron por diferentes razones y demás. Entonces se queda quien en ese momento era mi pastora, pero me quedo yo, porque entonces Dios ya estaba poniendo en mí el querer como el hacer y de encargarme de los jóvenes, pero ese es otro tema. Pero, ¿verdad?, una de las cosas que me ayudó a aún hacer el trabajo que se debía hacer sin buscar títulos, sin buscar puestos, porque nadie me había ungido como nada. Eso fue algo que Dios me puso en mi corazón y yo me encargué. Pero hay que ser humilde. Pero a lo que quería hacer referencia, dos cosas rápidamente. Cuando se habla de Osana, nuestro hermano Shaquille y mi hermano dijo que es una expresión de júbilo que significa grito de ayuda o sea, gritos de auxilio. Pero en el hebreo, la palabra Osana se pudiera traducir como salva ahora, a lo que nos está haciendo una alusión al tiempo en el que nosotros estamos esperando que ese auxilio venga a nuestra vida, y es que es ahora. Él menciona unas historias que yo he obviamente mencionado antes en medio de la adoración, es la de la mujer del flujo, el del ciego y no sé si menciono el paralítico, pero de igual forma lo pongo, y los 10 leprosos. Y una de las cosas que yo he mencionado también, porque me ha llamado mucho la atención, es que ellos sabían porque habían escuchado, o en el caso de la mujer del flujo de sangre, había visto que el rey estaba en la ciudad, y ellos salieron a su encuentro para que
el Dios, ¿verdad? Al que nosotros le servimos y creemos, supliera la necesidad de ellos. A lo que, ¿verdad? Volviendo al tema principal, Hosana el Rey llegó. Ellos sabían que su Hosana, es decir, su pronto auxilio, estaba a la puerta y ellos salieron a recibirla. Y básicamente es eso. Realmente siempre lo digo y él lo recalca. Para nosotros poder recibir un milagro, no solamente hace falta que tengamos fe, sino que esa fe pueda ser accionada. Es decir, si no salimos en busca de, nada va a pasar. Lo vemos en la historia de los 10 paralíticos, lo vemos en la historia del ciego, los 10 leprosos, lo vemos en la historia del ciego, lo vemos en la historia de la mujer del flujo de sangre. Ellos salieron, ellos provocaron que eso pasara. Y yo creo que a través de este mensaje también es una exhortación a que nosotros como cristianos y como creyentes tenemos que salir al encuentro y provocar aquello que nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad?, necesitamos, porque aquí todos necesitamos algo de Dios. Amén. Un detalle bien curioso de esa historia, cuando Jesús entra en el pollino y vemos, ¿verdad?, estas personas que ponen, ¿verdad?, palmas o hojas de palmas en el suelo y sus mantos. Un dato curioso es que muchos predicadores o muchas iglesias enseñan este verso como que Jesús entró con humildad, como que Jesús era humilde porque era un pollino, no era un caballo de gala, ¿verdad? Pero dato curioso histórico es que los pollinos solamente el rey lo podía utilizar. Cuando Jesús está entrando a la ciudad, Él no simplemente está diciendo, está entrando con humildad, porque está para servirle a su pueblo, está para servirle y para salvar a su pueblo. Pero Él estaba dejando claro, espérate, es que el rey llegó. Por eso es que Él entra con el pollino, pero la profecía decía, y entrará el rey con pollino, y describe esta escena. Y algo que a mí en lo personal me encantó del estudio es que dice que ellos ponían palmas en el camino y ponían sus mantos. Y como Shaquille estaba mencionando, en el significado del manto, para el judío el manto era sagrado. Y todavía, pues la amada. Y se estaban despojando no simplemente de algo físico, sino que el manto simbolizaba identidad, estatus y rango religioso. Cuando ellos ven a Jesús, ellos están diciendo, yo entrego mi identidad, entrego mi autoridad y entrego mi rango eclesiástico, mi rango religioso del momento. Y eso está bien interesante, porque cuando nosotros vamos delante de Jesús, nosotros tenemos que soltar nuestra identidad. ¿Qué identidad? La del mundo, para poder recibir esa nueva identidad en Cristo. Tenemos que soltar nuestra autoridad. ¿Qué autoridad? Bueno, la autoridad que a lo mejor nuestro trabajo nos da, a lo mejor la cultura o la sociedad nos da cierta autoridad. Yo tengo que soltar mi autoridad, porque la que tiene la autoridad ahora es Cristo. Y nuestros rangos religiosos. Bien curioso eso, porque muchas veces pensamos que por tener tantos años en el evangelio, entre comillas, pensamos que tenemos cierto estatus o cierto nivel en el evangelio, y lo que no sabemos es que es simplemente una posición religiosa donde yo tengo que rendir a los pies del maestro, porque no es por más ni menos. Y Shaquille lo trajo con el rey que tenía 8 años y reinó con 8 años. No es por estatus, no es por cuántos años tú llevas, es cuán tan dispuesto tú estás a rendirte a los pies del maestro. Cuando vemos eso, y ese es lo del manto, y la parte de las palmas me gusta mucho, porque se utilizaba en el Viejo Testamento como un grito de victoria. Cuando ponían palmas en el camino para que el rey caminara, era porque era un grito de victoria, es porque había ganado la batalla. Qué curioso que Jesús todavía no fue crucificado,
La palabra dice que él todo fue consumido cuando él fue crucificado. Él ganó la batalla cuando fue crucificado y resucitado en el tercer día. Ahí fue donde ganó la batalla. ¿Qué estaban haciendo? Ya estaban proclamando algo que iba a suceder. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, nosotros tenemos que gritar victoria. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores. Porque Él ya venció, Él ya peleó por mí. So, cada vez que nosotros nos encontramos con Jesús, tenemos que soltar nuestro manto. Y tenemos que alzar palmas para cantar victoria. Esa fue la parte que más me encantó. ¿Alguien más que quería comentar? Vicky. Es que yo hablo mejor con mi voz, no con el micrófono. Me encantó mucho lo que trajo el hermano aquí, pero me hizo recordar tiempo pasado de la humildad. Un poquito de testimonio. El que conoció a mami, que fue Anita, muy poco los que estamos aquí. Mami era una persona bien humilde al extremo, humilde de que mami tuvo 9 hijos y para vestir a 9 hijos, calzar 9 hijos, comenzando escuela, que llegaban las navidades y pues siempre se le compra su ropita nueva a los nenes, ¿verdad? Se le hacía bien difícil. Papi trabajaba, pero papi dedicaba su dinero a beber, lo gastaba bebiendo. Y a pesar de todo, mami siempre, nosotros no nos faltó nunca nada, con toda su humildad. Y yo me acuerdo en el momento que mami partió hacia el Señor, a mí sí me vino siempre a la mente y no me voy a olvidar nunca de eso, que hasta el momento que mami pudo llegar hasta el templo, a la iglesia, a las 4 paredes como nosotros decimos, ya todos los domingos yo iba temprano a casa de mami a peinarla. Yo tengo esa arte de peinar y yo pues quería que mami siempre fuera bonita a la iglesia, yo iba y la peinaba. Y cuando iba al closet, en unos tiempos bien atrás, mami decía, pues me pongo esto o esto. Y yo me acuerdo la última vez que yo fui a sacarle la ropa a mami para ir a la iglesia, que le iba a peinar, yo le dije, mami, ¿tú te acuerdas cuando tú decías esto o esto? Ahora yo tengo que buscar esto. O sea que Dios le dio en abundancia, con toda su humildad. Y a esto traigo a colación de que la misma palabra dice, me volví a salir, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos en vida, nosotros muchas veces nos afanamos en comprar, en tener bonito, en poner casa bonita, en adquirir o el carro del año, que no es malo, pero al fin y al cabo eso se queda. Tú te vanaglorias con cosas materiales que al fin y al cabo eso no te van a llevar a la salvación. Más sin embargo, en el momento de la partida de mi mamá, me vino a la mente esta porción de la palabra que dice en Mateo 25:23 de Reina Valeria. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y eso yo cerraba los ojos y lo que yo veía en mami era como una corona con muchas perlas, muchas perlas, porque a pesar de su humildad, y mami decía, ¿y cómo yo le voy a hablar a las personas si yo no me sé expresar? Dios le da palabra a uno para que uno se pueda expresar y ella decía, yo no sé cómo salen palabras que las personas después me dicen, ay hermana, lo que usted habló de verdad que me llegó al corazón, pero es que no fueron palabras de ella, fueron palabras que el Señor puso en ella. Y yo, esto me trae mucho recuerdo de la humildad. La humildad yo creo que es una de las bases principales para nosotros adquirir el reino de Dios. Porque ¿para qué tanto orgullo y vanagloria si tú
de lo que tú tienes puedes darle a la otra persona y solamente te dedicas, Señor, bendice a fulano, pero si tú eres la persona que Dios va a utilizar para bendecirle a esa otra persona, porque tú no lo haces y estás pidiéndole a Dios, no de lo que tú no tienes. Hay gente que dice, ay, si yo me pegara en la lotería o yo tuviera tanto dinero, yo le ayudara. Dale de lo que tú tienes, que el Señor te va a proveer, y eso es algo que yo lo he practicado, lo he vivido y sé que es cierto. Amén, ¿verdad? La humildad con la que operaba el Señor era algo bien, bien hermoso. Y vemos, ¿verdad?, su servicio. Cuando vemos la humildad del Señor, lo que estamos viendo es un servicio que Él estaba dándole a las personas. Y ese servicio era de poder sanarlo, de poder salvarlo, de poderle traer esa solución a su pecado. Y cada uno de nosotros, como hemos recibido ese servicio, también tenemos que servir con humildad y con amor, porque hemos recibido ese servicio de parte del Señor. Él nos sirvió. Él dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Qué cosa que Él se presenta como rey en esa escena. Se presenta, llegó el Mesías, llegó tu rey, llegó tu Salvador, pero no es para que me sirva, es para yo servirte a ti, para yo traerte salvación a ti, para yo poder darte, ¿verdad?, ese perdón de pecado, y que hoy podamos, ¿verdad?, disfrutar lo que es la gracia. ¿Alguien más quiere comentar? Pastor, ¿alguien más? Pásalen ahí el micrófono al pastor. Lo más que me gusta del tema es el título. Porque en el momento que esa gente, que Jesús comienza a entrar en el pollino, esas personas que estaban ahí llevaban cientos de años, no solamente ellos, pero sus antepasados, esperando el Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Que esa gente por años de años estaban en esa desesperación, deseosos que llegara su libertador. Muchos de ellos pensaban que era un libertador político, y otros pensaban que era un libertador espiritual. Pero lo que todos tenían en común era que Él era el libertador. ¿De qué forma, de qué manera? Pues hoy en día lo podemos saber, que es nuestro libertador espiritual, el que nos abre el camino para llegar al Padre. Pero tú te tienes que imaginar ese escenario. Toda esa gente gritando, Hosana, Hosana, Rey en las alturas, Hosana. Cuando tú estás escuchando eso, tú tienes que entender que esa gente se estaba bebiendo las lágrimas. Es que llegó mi salvación. Es que llegó mi Rey, es que llegó mi Dios. Y ellos poder ver esa profecía, porque eso era profecía, era profético. Ver esa profecía cumpliéndose ante sus propios ojos. Y ellos poder verlo, palparlo y decir, por fin llegó el Rey. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento dado ha hecho lo mismo. Porque cuando el Señor me rescató, yo también dije Hosana. A lo mejor no con esas mismas palabras, pero en el momento que reconocí que fui rescatado y fui bendecido por mi Señor y mi Salvador Jesús, yo también tuve que reconocer que Él era mi Rey, mi Señor, y que tenía y que estaba agradecido de lo que había hecho por mí. Cada uno de nosotros experimentamos eso en algún momento dado de nuestras vidas. Si usted nunca ha experimentado la gratitud hacia su Dios, hay un problema bien serio. Yo quiero que usted sepa que cuando tú reconoces esa gratitud hacia su Rey, todo cambia. Todo cambia en tu vida. Comienzas a hacer cosas diferentes. Y creo que lo más, ¿verdad? Y lo repito, lo más que me gustó fue el título del tema. Y hoy en día Hosana se utiliza como Rey ven. Para nosotros, para este tiempo, Hosana hoy es que el Rey venga a buscarnos, ¿verdad? Esa promesa que dice su palabra, que Él vendrá por su pueblo, ¿verdad? Y reinará juntamente con Él. Lisa, ¿iba a decir algo? Sí, ¿no? Sí. Ah, perdón. Ah, ok. Sí, no, seguro, pásenme ahí
Alisa. ¿Verdad? Me excuso por haber llegado tarde, pero muchas veces, como el pastor dice, él vivió eso cuando él reconoció, ¿verdad? Y al igual muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia, pero allá afuera hay un pueblo que está esperando también conocer ese Cristo vivo, conocer ese Cristo que nos sacó a nosotros en un momento dado del lodo cenagoso, como, ¿verdad?, se nos enseña, y nosotros estamos en la posición ahora de poder llevarle esa palabra a esta persona que está esperando, que podamos decirle: hay un Cristo que te ama. Pero como bien dijiste ahorita, tenemos que soltar, como hoy mismo ellos soltaron los mantos, soltaron todo, nosotros también tenemos que aprender a soltar muchas cosas para poder vernos puros, para poder vernos limpios, para poder proyectar la gracia de Dios, poder proyectar lo que el Señor proyectaba. Porque nada más yo me imagino de ver este hombre de frente, lo que ese hombre, esa luz que ese hombre proyectaba, ya nada más de verlo sabíamos que era el Salvador. Es que hay algo que tiene que suceder. Y eso pasa mucho cuando los seres humanos nos miran, las personas nos miran, los pacientes nos miran, los que van a recortarse te miran y te están mirando y dicen: tiene una luz, tiene un brillo, tiene algo tiene ella, algo tiene él que va a hacer que suceda en mí. Y hay gente que lo está gritando, hay gente que está gritando, que está a grito a viva voz diciendo: yo necesito a alguien que me enseñe cómo él o ella llegó ante el maestro, cómo fue que llegaron, qué pasó ahí, cuál fue el camino que tomaron. Y se los digo porque tenemos que hacer la obra. Y la obra no se hace aquí dentro. Ya nosotros conocemos bastante. La obra se hace fuera de aquí. Y yo, como dijo Vicky, yo aprovecho cada momento que yo puedo para soltar una palabra, lo que el Señor me dé. Tal vez yo no tengo el conocimiento que tú tienes, Christopher. Te cojo de ejemplo, que tengo confianza. Pero siempre el Señor pone una palabra en nosotros para poder dársela a otra persona. Y créame, hay mucha gente que aunque sea simplemente con darle un abrazo y decirle: Cristo te ama, no te quites, por lo que tú pasaste, yo pasé. Simplemente con decirle eso, no tienes que saber el problema, no tienes que saber la situación, simplemente dile la palabra y créeme que a lo mejor la persona en ese momento se va a abrir y te va a decir: me está pasando esto y esto. Así que de verdad vamos a seguir llevando esa palabra con amor, porque nosotros tenemos el mal, y lo digo y me incluyo, que miramos la persona y solamente vemos los defectos y las cosas negativas. Pero detrás de esos defectos y esas cosas negativas hay cosas grandes. Si no hay defectos en la persona, no van a haber cosas grandes. Porque de los defectos nosotros aprendimos, de los problemas, de las caídas, nosotros aprendimos y nos aprendimos a levantar. Así que le amo, el amor de Cristo. Amén. Y no que el necesariamente, evangelista lo haga. exacto, estamos esperando siempre que el evangelista lo haga, que el equipo de evangelismo salga a la calle, pero esta gran comisión, como dice la palabra del Señor, la gran comisión no fue diseñada en el principio como un grupo de personas que salen a la calle. Eran personas individuales que salían a dar esa voz de aliento, ¿verdad? De superación, de paz, de amor, ¿verdad? Que nos corresponde a cada uno de nosotros, como estaba diciendo Elizabeth. Y yo creo que eso falta muchísimo hoy en día de los hermanos ¿verdad? De las diferentes instituciones eclesiásticas, que volvamos a educar a la gente y enseñarle a la gente: ¿sabes qué? Hay un trabajo que te corresponde. O sea, Dios no está llenando tu vasija para que tú te quedes con el contenido. Ese contenido tú lo tienes que repartir, tienes que depositarlo. Y yo digo esto con mucho respeto al que piense diferente que yo, pero yo soy de los que creo
que el verdadero evangelio no ha llegado a todas partes del mundo todavía. Yo soy de los que creo que ha llegado algún tipo de evangelio, no es que haya otro, como decía Pablo, ha llegado algo, pero no ha llegado el verdadero evangelio a todas partes. Y eso lo podemos ver cuando tú ves a países como Colombia, como El Salvador, diferentes países que claman a Jesús y en sus acciones y la manera de... Exacto. En su manera de llevarlo, usted se da cuenta de que verdaderamente no ha llegado el verdadero evangelio de la gracia. Así que sí nos corresponde a cada uno de nosotros hacerlo, que lo hacemos en grupo, que lo hacemos como evangelismo, que lo hacemos como evangelista, que lo hacemos, sí, y lo vamos a seguir haciendo. Pero hay una responsabilidad propia de cada uno de nosotros de tocar al amigo, de tocar, inclusive yo creo que eso sería un buen reto. Invita, próximo amigo que te encuentres de frente, invítalo para que venga y conozca un poquito más del Señor. Invítalo, háblale, porque algo interesante que ella decía es que mucha gente la gente no te va a decir cuál es su problema hasta que tú no lo confrontes. Y eso es algo que yo personalmente lo he vivido en el evangelismo. Muchas personas que dicen, no, está todo bien, no pasa nada. Y en el momento que mencionas a Jesús y comienzas por ahí, la persona termina llorando y convirtiéndose a Cristo. Hay necesidad en el mundo, definitivamente. Yo sé que sí que lo hay. Definitivamente, ¿verdad? Y es bien curioso porque cuando Jesús entra a la ciudad y trae todo este simbolismo en el pollino, en la forma que él entró, en la puerta que él entró, porque dato curioso, la puerta que él usó era la puerta que usaban los reyes. No todo el mundo entraba por esa puerta. Cuando tú ves esas escenas, tú dices, él estaba proclamando, yo soy el rey, de cierta manera. A lo mejor no con su boca, pero con sus acciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como cristiano, donde tú llegues, que se note. Que se note, llegó el hijo del rey. Y muchas veces estas escenas, como está mencionando Lisa, o esta escena que está mencionando el pastor, no suceden porque cuando no llegó el hijo del rey, llegó el hijo de Jaimón, llegó Christopher, el barbero, llegó el que pinta, no llegó el hijo del rey. ¿Y qué te quiero decirles con esto? Es que nuestra identidad como hijo del rey, cada vez que yo pise un lugar, se tiene que notar. No verbalmente, sino con mis acciones. Las acciones y el testimonio hablan más que mis palabras. Y cuando nosotros reflejamos que somos hijos del rey, que somos hijos del reino, y llegamos a un lugar con una persona que tiene necesidad, como estábamos mencionando, y ellos ven que, espérate, es que él tiene una identidad diferente, a lo mejor él tiene solución para mi problema. Y ahí es donde entonces comienza la conversación que hemos hablado. ¿Verdad? Felicito a Shaquille, lo bendigo. Gracias, Shaquille, por esa palabra. Gracias por sus aportaciones, ¿verdad? Siempre son bienvenidas sus aportaciones, bien importantes. Así sabemos, ¿verdad?, los diferentes puntos de vista sobre el estudio y sobre las palabras que se están trayendo los viernes. Allá en la distancia, pon tu comentario, ¿verdad?, qué te gustó, qué parte, ¿verdad?, te edificó. Y también comparte ¿verdad?, live para otras personas para que sea de edificación también. Tenemos pendiente en la casa, tenemos pendiente el sábado que viene. ¿Sábado que viene? Sábado que viene, culto de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de la casa? ¿Verdad? Culto de jóvenes, Primitive Youth Fighting for the Kingdom, peleando para el reino, peleando la buena batalla. 27 sábado de septiembre a las 7 p.m. aquí en Restaurando la Cultura del Reino, allá en la distancia. Invita a alguien, llega hasta este lugar. Vamos a tener la temática de boxeo, noche de combate. Eso va a estar muy bueno, ¿verdad? La pastora dice que lo coja suave, que no tiene mucho puño, porque al otro día hay que ministrar también. Tenemos eso pendiente. Este sábado mañana hay retiro de jóvenes en Ponce, una iglesia, ¿verdad?, que nosotros compartimos mucho con los ministros de esa casa y han sido parte también, ¿verdad?, de las actividades que nosotros hemos hecho aquí,
¿verdad? Como Yada Treasures, ella siempre nos apoya en nuestras actividades, ¿verdad? Y en nuestro ministerio. Vamos a estar apoyando allá. Persona que, ¿verdad?, quiere llegar, está a tiempo de registrarse, regístrese, está en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Vamos a estar allí en el día de mañana. Ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas de esta casa son voluntarias para toda persona que le gustaría ofrendar físicamente, lo puede hacer aquí, ¿verdad? En esta canasta o ATH móvil. Ustedes, ¿verdad? Los de la casa conocen el número, pero allá en las redes sociales puede hacer también su aportación sobre esta casa, ¿verdad? En el número de 787-557-1635, ¿verdad? Lo puede hacer a través del número del pastor y, ¿verdad?, depositar su ofrenda de amor. Amén. Dice la palabra, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amantísimo Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta ofrenda, mi Dios. Bendice, Padre Santo, al dador alegre, aquel que no pudo ofrendar, Padre Santo. Dale, mi Señor, para que Él te pueda traer también de sus ofrendas, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Bendice, Padre Santo, al hermano Shaquille, Padre Santo, por ese estudio que trajo, mi Dios. Gracias, mi Señor, te damos una vez más. Amén. Amén y amén. Y algo para poder cerrar y despedirnos es que cuando llega el Rey no somos iguales. Cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con el Rey y no hemos sido igual hasta el sol de hoy. ¿Verdad? Despedimos este servicio, le dedicamos al Señor, siempre lo hacemos con excelencia para el Padre, pero también para ustedes y para los que están en las redes sociales. Me despido de las redes sociales, les bendigo, les amamos. Este ha sido Restaurando la Cultura del Reino, todos los viernes a las 7 y todos los domingos a las 10 en esta tu casa. Ven, comparte con nosotros. Aquí hay una silla con tu nombre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y como le estaba diciendo aquí, los de la casa no son